Pastor Ofir Peña. ¿Alguien está aquí de la primera reunión? Levante la mano, ¿no? Ahí están, ok, ahí están los masoquistas. Muy bien, se quedaron a la segunda. Es una bendición estar aquí y siempre es una bendición estar en una casa donde la palabra de Dios es lo más valioso y lo más importante. Gracias a Dios por la vida de sus pastores. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus pastores? Hace rato en la mañana cuando saludamos a Pastor David, decía, venimos de checar quién iba a recoger a una persona, quién iba a traer unas personas para acá, cómo traerlas. Y digo, qué valioso es tener un pastor que ama las ovejas, ¿no? Qué valioso es tener pastores que les importa la gente por encima de las cosas y que la palabra de Dios sea predicada y ministrada. Y además tener la presencia del apóstol, la presencia de pastores, todo hace que sea un lugar donde valga la pena compartir la palabra de Dios. ¿Están listos? Bueno, hoy me hizo favor de acompañarme un gran amigo que siempre me mete en problemas. Su nombre es Juanjo. ¿Cuántos conocen a Juanjo? Párate, Juanjo, para que te vean y Dios que los bendiga, Juanjo. Sí, seguramente lo han visto. Anoche después de la reunión nos sentamos en la mesa a platicar y empezamos a platicar de su historia, bueno, a contarme una parte de su historia. Y mientras escuchaba a Juanjo su historia, todo lo que pasó, momentos claves de su vida donde Dios lo guardó aún antes de conocerle, nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado ahí en nuestras vidas. Y no sé, tu vida me bendice mucho, Juanjo. Eres una inspiración para mí. Dios te bendiga mucho y Dios los bendiga, pastores. Gracias por dejarme estar en su casa y bendecir esta casa. ¿Están listos? Escogí un versículo de la Biblia para predicar en esta hora, el Salmo 1:1. Salmo 1:1. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Levante la mano, ¿no? Salmo capítulo 1, versículo 1. Vamos a proyectarlo en la pantalla, ya lo tienen ahí. Y vamos a ponernos de pie un momento para leerlo, porque se descubrió, les dije en la mañana, en neurociencia se descubrió que la gente que lee la Biblia en voz alta desarrolla conexiones neuronales en mayor cantidad que cualquier otro libro, porque hay poder en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que es medicina para nuestros huesos y nuestro cuerpo, no lo dice solamente poéticamente. Cuando la Biblia dice que puede hacer algo, puede hacer algo. Y lo sé porque me tocó estar presente en... conocí un pastor de nombre Conji, se llama, por si alguien lo busca en internet, es muy interesante su historia. Es pastor de una iglesia en Singapur llamada la iglesia de Titanio. Tienen 6 pisos de estacionamiento subterráneo. Es una iglesia muy interesante, muy interesante. El hombre conoció a Cristo en medio de las adicciones y ya la adicción era tan grande que ya su mente estaba llena de lagunas mentales. Y él en su oración a Dios, mientras le estaba conociendo, no sabía que iba a ser pastor de una iglesia muy grande y muy influyente en Singapur. Le dijo a Dios, Señor, ¿cómo voy a sanar de estas lagunas mentales que tengo? Dios le dijo, memoriza la escritura. Memoriza la escritura. Y él empezó a memorizar la escritura, y conforme memorizaba la escritura, las lagunas mentales se iban cerrando, ¿no? Así que gloria a Dios por eso. Algunos necesitamos memorizar muchos versículos de la Biblia porque tenemos océanos mentales todavía. Pero de verdad hay un efecto poderoso en la lectura audible de la escritura, porque la fe viene por el oír. Así que hay un tema físico, de la física y del tímpano, que tiene que ver con nuestra fe. Por eso escuchamos la palabra. Por eso hay cosas que deben ser confesadas con nuestra boca. Es porque tenemos que oírlas nosotros mismos. Hay cosas que debe oír nuestra alma, hay cosas que debe escuchar el mundo, hay cosas que debe oír el diablo y hay cosas que debe oír nuestro Dios. En fin, bueno, ese es un tema para otro día, pero en fin, tengo un poco de tiempo y quiero aprovecharlo. Leámoslo en voz alta, un solo versículo. 1, 2, 3. Una vez más, por favor, en voz alta. 1, 2, 3. Que no anduvo, ni estuvo, ni en silla. Ore conmigo en voz alta. Señor Jesús, dame un oído para oír.
un corazón para percibir, un espíritu para discernir y la fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien diga fuerte, bienaventurados. Dele una ofrenda de palmas al Señor y tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Descansa en paz. Descansa tantito, pero... ¿O me aguantas ahí? Ahí quédate así. Muy bien. No, sigue tocando. Vas muy bien. Vas muy bien. Diga conmigo, bienaventurados. La diferencia de los salmos, la razón de la existencia de los salmos, es porque los salmos son historias a las que se les puso música. Esto es importante, porque los salmos no son poemas de alguien, no son deseos abstractos, son situaciones de la vida real a las que Dios inspiró que se le pusiera música para que el hombre las cantara y al cantar recordara cosas. La alabanza es importante, la alabanza y la adoración como este gran ministerio de alabanza. No sé cuántas nacionalidades, estoy aquí abajo de chismoso de cuántas naciones hay representadas aquí, ¿no? Me hizo recordar ese versículo: nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho un solo pueblo para nuestro Dios. Me hizo recordar ese pasaje de la Escritura cuando estaba viendo aquí a los hermanos, y a este hermano que toca la guitarra, que yo me hubiera fracturado los dedos si hubiera hecho lo que él hizo esta mañana, pero bueno, hermoso, y todo lo que la forma y la presencia de Dios en este lugar. La alabanza y la adoración son valiosas porque en el caso de los salmos son cuestiones o cosas de la vida real, son cotidianas, son reales, son cosas que le pasaron a personas de carne y hueso. Eso es lo que hace de los salmos distinto a todas las demás expresiones musicales que existen en el planeta Tierra. Los himnos y otros cantos, los llamados coritos, así les llamaban. No sé si aquí se les llamaba igual o no. ¿Alguien sabe lo que eran los coritos? Levante la mano, ¿no? Ahí están los ancianos de la iglesia. Y entonces, sí, en fin, entonces, pero los salmos en particular tienen esta expresión de historias de la vida real. Significa que alguien lo vivió en carne propia y que sucedió efectivamente. Y la importancia de eso es que si Dios quiso que esa parte de la historia quedara grabada, y además Dios le añadió música a esa parte de la historia, significa que era importante, era relevante, quería que la gente la conservara continuamente. Y de esta manera es que por eso a los niños, por ejemplo, se les enseña cantando. Es una forma de recordar, que quiero recordar las tablas de multiplicar, les enseñan canciones sobre las tablas de multiplicar. Son detalles didácticos que Dios utilizó porque Dios es el creador, y entonces sabía que la gente que lo cantara lo recordaría, y entonces eso permearía en su mente y su corazón y su cuerpo. Algunas cosas debes cantarlas más seguido de lo que crees. La alabanza es una de estas cosas poderosas porque la puedes llevar contigo mientras estás manejando, la puedes llevar contigo mientras estás comprando en el mercado. Puedes cantar a Dios, pero estos cantos tienen la capacidad de hacerte recordar cosas. Recuerdo mucho que a mi padre en una consulta médica, el doctor le dijo a mi papá esto. Cuando lo dijo, yo dije, ese es Dios hablando algo que él no sabe lo que está diciendo. Le dijo, mire, este medicamento es para ayudarle a su corazón, le dijo, pero se lo tiene que tomar, y hasta dentro de 15 días, cuando el medicamento haya permeado todo su cuerpo y su organismo, va a empezar a notar el efecto benéfico de esa medicina. Cuando él estaba diciendo eso, dije yo, wow, ese es Dios. O sea, es una predicación solita, ¿no? Porque hay cosas que si las escuchas una sola vez y solo se mencionan una vez, como si se hubiera tomado una sola dosis, no tendría el impacto, pero después de recordar o tomarla en la noche o la mañana, llegó a permear su cuerpo, y entonces él empezó a ver el beneficio a su corazón. Para eso es la alabanza. La alabanza es la forma en la que tomas tus dosis cotidianas de la palabra de Dios hasta que tu cuerpo está lleno de alabanza. Por eso el rey David sabía el poder de la alabanza.
alabanza. Hizo todo un tabernáculo para que se cantara día y noche, para que el pueblo de Dios tuviera un medicamento con música que le hiciera recordar que Dios era bueno para ellos. Bueno, no se sabe quién escribió el Salmo 1 y quién escribió estas palabras. El lenguaje, la semántica, la lingüística, la utilización de los verbos del Salmo 1 apuntan a que le corresponde al rey David, que él lo hizo, pero no lo podríamos asegurar. Pero hay algunos elementos que apuntan en esa dirección. De los 150 salmos que hay, aproximadamente 70 y tantos, de acuerdo a los hebreos, y cuando se hizo la traducción al griego se dice que fueron 80 y tantos, tampoco nadie lo sabe, tampoco es tan relevante, pero 70 y tantos salmos le son adjudicados a David y otras personas como Asaf, su líder de alabanza, que escribía canciones también, y así otros. El salmo más viejo me parece que es el Salmo 96, escrito por Moisés, que es aquella famosísima canción que se cantó cuando salieron de Egipto y voltearon a ver a cómo Dios enterró a Faraón y cómo Dios enterró al ejército de Faraón en lo profundo del mar. Esta canción sobre un momento un momento épico y clave del pueblo de Israel se convirtió en uno de los salmos. Es el más viejo de los salmos en cuanto a la historia. Pero este Salmo 1 es muy particular, porque si ustedes lo piensan, contrasta con el Salmo 150, que es el último de los salmos. Bueno, no sé quién los acomodó, pero así es como nos llegaron, y creo que en ello Dios tenía una intención que aprovechó y que utilizó de acuerdo a sus planes. El Salmo 150, ¿alguien recuerda cómo dice? Todo lo que respira. Es un canto de celebración. Yo lo cantaba de niño en la iglesia, lo tocaba con la guitarra. Era un salmo que se cantaba mucho. Bueno, es un salmo de celebración, pero el Salmo 1 no es un salmo de celebración, es un salmo de formación. Diga conmigo, formación. ¿Otra vez? Es un salmo muy formativo. Es un salmo que es una experiencia o la conclusión de una experiencia de vida sintetizada en un versículo. La primer palabra que Dios quiso que quedara registrada en 150 salmos es la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado tuvo que haber nacido en algún momento. Bueno, hay una definición teológica para la palabra. Yo quiero darles mi definición muy personal, la que viví y la que considero que es más sencilla. En mi opinión, la Biblia dice que Dios nos ha bendecido. ¿Lo creen? Y que en Él está nuestra bendición. Bendición no es dinero. Bendición no es ¿qué? Dinero. Bendición es dinero o lo que el dinero no pueda comprar. Una de las definiciones más poderosas de bendición, de acuerdo a la Escritura, bendición es cuando Dios susurra tu nombre a personas que están en lugares altos para abrirte puertas, aunque tú no los conozcas. Es un detalle muy interesante. ¿Dónde está en la Biblia? Está ahí en la Escritura. Jesús lo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Significa que cuando alguien no tiene el temor de confesar y de expresar su fe en el mundo, Dios tampoco se detiene para mencionar tu nombre en ciertos lugares. Y es posible, para los que tienen negocios, es posible que tú digas: Señor, ¿cómo seré bendecido? Es muy simple. Tú haz que tu negocio tenga una manera de expresar que Dios es parte de tu vida y deja que Dios susurre tu nombre en empresas que necesiten tus servicios. Eso es bendición. Amén. Porque eso es lo que dice: yo le confesaré. No hay nada más maravilloso que alguien mencione tu nombre en un lugar donde tú no has estado. Porque si Dios menciona tu nombre en un lugar donde no has estado, significa que donde tu nombre llegue antes que tú llegarás detrás de tu nombre. Puedo probarlo, es fácil probarlo. Conozco un hombre llamado José, que hace 2 años, cuando yo tuve un sueño, me lo interpretó en la cárcel. Amén. ¿Y dónde terminó José? Con Faraón.
Dios puede susurrar tu nombre a través de personas a las que ayudaste. Por eso servir es tan poderoso. Por eso ayudar es tan poderoso, que tú nunca lo sabes. ¿Qué tanto puede prosperar una persona? Tiene que ver con eso. Confesar el nombre de Jesús. Ya conmigo, el nombre de Jesús. Otra vez. Llegó a la iglesia un joven que salió de Alcohólicos Anónimos y llegó con nosotros y me hizo una pregunta un día. Me dijo: pastor, dígame, ¿cómo puedo crecer? Y yo le dije: ¿qué sabes hacer? Me dijo: yo puedo pintar. Le digo: ven a la iglesia, ¿quieres ayudarnos a pintar? Me dijo: sí. Entonces él puso su talento natural al servicio de Dios. Y cuando tú le añades propósitos divinos a talentos naturales, liberas un potencial, porque talentos naturales pero propósitos naturales tienen un nivel, pero talentos naturales más propósitos divinos liberan un potencial diferente. El chico se puso a pintar en la iglesia y entró una hermana de recursos en la iglesia. Entró una hermana y le hizo la pregunta que no sé si solo en México suceda, pero estas preguntas que hacemos tan obvias, ¿no? Le dijo: ¿sabes pintar? Pues sí, obviamente estoy pintando la pared de la iglesia. Y él le dijo: sí, yo sé pintar. Y le dijo: ¿puedes venir a pintar mi casa? Le dijo: sí. Así que después de terminar de pintar la iglesia, se fue a pintar su casa. De eso hace 25 años. El chico llegó sin trabajo, con una bolsa de herramientas ahí. Ese era su talento. Sabía un poco de plomería, un poco de albañilería. Así fue como empezó. Bueno, entonces alguien empezó a mencionar su nombre. Cuando le preguntaron a la hermana: ¿quién pintó su casa? Ella dijo: fulano de tal, ¿no? Y mencionó su nombre. ¿Saben una cosa? Hasta el día de hoy, 25 años después, el chico que llegó sin trabajo, no le ha faltado trabajo un solo día en 25 años. Yo sigo sorprendido de cómo sucedió. De hecho, el chico estaba tan agradecido con mi esposa y conmigo que me dijo: pastor, cuando usted se vaya de casa, de vacaciones o algo, déjeme las llaves, un chico de toda nuestra confianza, y déjeme ir a ver si hay algún pequeño desperfecto, déjeme bendecir su casa. Y entonces yo le dije: bueno, gracias, no me voy a enojar por eso, por supuesto, en absoluto. Y siempre tuvo por muchos años, pero ahora le llamábamos cuando teníamos un problema y me decía: mire, tengo mucho trabajo, déjeme, pastor, yo voy en 2 o 3 días. Yo dije: wow, de no tener trabajo a decir puedo verte hasta dentro de 3 días, significa que Dios ha sido fiel con esa persona. Es un detalle interesante. Diga conmigo: bendición. Otra vez. Así que bendición no significa solamente recibir dinero, sino que Dios susurre tu nombre en los oídos de alguien. Me gusta eso. Porque mientras yo proclame su nombre, Él va a susurrar el mío en alguna parte. Me bendice eso. Para mí eso es bendición. Bueno, la palabra bienaventurado, desde el punto de vista meramente semántico y teológico, para algunos una definición apropiada de bienaventurado era muchas veces bendecido. Algunos dicen que era 7 veces bendecido o bendecido múltiples veces. Bueno, si ya expliqué solo un poco de lo que significa bendición, imagínense el impacto de la palabra bienaventurado. El rey David, si es que él lo escribió, decidió comenzar 150 salmos diciendo que el hombre tiene la capacidad y la habilidad, por eso es una historia de la vida real, de que al hombre pueda haberle terminar sus días y poder decir: la realidad, la verdad es que me fue más que bien en esta vida. Alguien diga: más que bien. En algún momento la palabra bendecido se quedó corta para poder David expresar lo que Dios había hecho en su vida y a favor de él. Sí, nacer en una casa siendo el hijo de la otra mujer, vivir el desprecio de 7 hermanos y un papá que te niegan en público tu existencia. Sí, porque si Samuel no pregunta por David, entonces Isaí no lo menciona, pero sus 7 hermanos lindos nunca dijeron: oye papá, tenemos un hermano allá. No, nada, todos se quedaron calladitos. Sí, este tipo de rechazo natural es en el que David comenzó su propia historia. El resto ustedes lo saben. Aún la traición de Absalón su hijo, la traición de un
sacerdote, la traición de un profeta, la traición de un general del ejército, la traición, el problema con su propia esposa, la traición, en fin, un montón de situaciones que él tuvo que poder decir al final: yo no merecía haber terminado como terminé, con la corona puesta, con gozo sobre mi cabeza, con alegría en mi corazón, viendo a mis hijos reinar en la tierra. Soy bienaventurado, me ha ido más que bien en esta vida. Quiero explicar la expresión bienaventurado, si me lo permite, en los minutos que me quedan. Bienaventurado, dijo el rey David, emana de tres verbos. Uno, dice ahí: bienaventurado el varón que no anduvo. Todo el mundo diga anduvo. Luego dice estuvo, y por último se sentó. Las tres cosas más importantes en la vida, las tres cosas que pueden potencializar tu existencia, palabras del rey David, son estas: con quién andas, con quién estás y con quién te sientas. Eso significa que hay tres cosas vitales en la vida. Diga conmigo: tres cosas. Uno, el consejo, los caminos y las mesas donde alguien se sienta. El rey David decidió poner la palabra escarnecedores al final, porque la palabra escarnecedor es la referencia más clara de una actitud o del efecto de la amargura y frustración y el daño que ha provocado en la naturaleza humana. Los escarnecedores básicamente era una acción o actitud de criticar todo, emanado de un ser humano que está enojado con la vida, enojado con sí mismo, enojado con todo el mundo. Una persona que solo ve los problemas, una persona que solo critica los defectos de los demás, una persona que tiende a ser pesimista en la vida. El rey David dijo: yo no voy a vivir mi vida terminando amargado, voy a vivir mi vida terminando bienaventurado. Yo quiero terminar mis días diciendo: me ha ido más que bien. Lo que pensé que recibía, Dios lo ha rebasado todas mis expectativas, y he llegado más lejos de lo que pensé, y he visto más cosas de las que imaginé ver, y he tenido en mis manos cosas que nunca pensé que tendría. Soy bienaventurado. Alguien diga bienaventurado. Me ha ido más que bien en esta vida. Así que entremos de tada, ya acabé mi introducción. Entremos de lleno en el tema. El rey David dijo estas palabras. Observen. Alcancé este nivel de bendición en mi vida por los consejos que no oí, los consejos que no escuché, las personas de las que me aparté y los lugares a donde no fui. Anoten eso para su vida, es una perla. Así dijo David: fui bienaventurado por los consejos que no escuché, las personas de las que me aparté y los lugares a donde no fui. ¿Están aquí? Sería demasiado, podríamos partir esto en 3 predicaciones perfectamente bien, pero trabajemos un poco con la primera, solo con la primera. Creo que solo me va a alcanzar para la primera parte de la primera parte. Hablemos de la palabra consejo. Diga conmigo: consejo. Ahí está, lo están viendo. No solo me fue bien, me fue más que bien por los consejos que no seguí. Sí. Tres son las fuentes de los más malos consejos en la naturaleza humana. Anótelo. Número 1. La primera fuente de los más malos consejos son las malas experiencias. ¿Te acuerdas? Diga conmigo: las malas experiencias. Voy a probar mi punto. Las malas, ¿qué? Recuerden que las malas experiencias tienen una capacidad, llevan como ingredientes, las malas experiencias, la capacidad de sembrar en un ser humano 3 cosas: dolor, heridas y enojo. ¿Cuáles son? Dolor, herida y enojo. Están grabando, ¿verdad? Dolor, ¿qué? Y las 3 cosas tienen la capacidad de alterar la perspectiva de la vida. Puede hacer que veas las cosas mal
y puedes verlas al revés de cómo deben ser vistas. Es lo que hace que un hijo se enoje con su padre cuando su padre lo corrige buscando lo mejor para él. Su enojo. ¿Me entendieron? Es lo que hace que una pareja no pueda comprenderse cuando están buscando lo mejor, pero el dolor o la herida abierta o el enojo crean una distorsión de la realidad. Vea conmigo, realidad. Síganme con cuidado, observen. Para que una persona pueda engañarse a sí mismo, una mentira tiene que venir envuelta en algo que tu mente y la mía no tengan filtros demasiado estrictos para permitirle pasar y aceptarla como una verdad. Este medio de transporte en el cual una mentira accesa a tu vida y la recibes y la crees como verdad, se llama realidad. Vea conmigo, realidad. Una vez más. Porque la realidad, la mente humana la interpreta como verdad. Si es real, lo interpretamos como verdadero. Voy a probar mi punto en su momento. Así que cuando una persona vive algo en la vida real, lo considera verdadero. Y si esta realidad no la sabe manejar, bueno, la fe maneja la realidad de una manera completamente diferente que la mente o la inteligencia humana. Por eso el hombre no vive por inteligencia. El justo por la fe vivirá. O sea, tendrá una óptica clara de su vida cotidianamente. Porque si no, vamos a tener una perspectiva errónea de todo nuestro mundo y vamos a colapsar. Entonces, un ser humano necesita saber cómo manejar la realidad, porque la realidad es el medio de transporte mediante el cual pensamientos entran a nuestra vida y encuentran un espacio para afectar nuestra mente. Y esa es la diferencia básicamente entre el fanatismo y la fe cristiana. No somos fanáticos porque el fanatismo niega la realidad, pero la fe no la niega, solo que la fe no se sujeta a la realidad, se sujeta al que tiene la última palabra, que es Dios en la tierra. No negamos que estamos enfermos, pero creemos que Dios puede sanarnos. No negamos que la situación es difícil, pero creemos que Él está con nosotros en los valles de sombra de muerte. No negamos que tenemos un enemigo, pero sabemos por fe que Dios es nuestra fortaleza y nuestro protector. Así que no negamos la realidad. En el fanatismo, de donde emanan todas las sectas, en el fanatismo debes negar la realidad. Es parte del pensamiento fanático. Puede ser religioso, puede ser político, pongan el nombre que ustedes quieran. Es parte de la naturaleza distorsionada del mundo. Bueno, en fin, ahora probemos el punto. Observen. Una madre tiene una hija y el esposo los abandona. Esta situación es una mala experiencia. Esta mala experiencia deposita una dosis de dolor, de una herida abierta y de enojo en la madre. La mamá está viviendo todos estos elementos, así que le da un consejo a su hija. Le dice: mija, no confíes en los hombres, todos los hombres son... sí se lo saben. Muy bien, no se supieron el Salmo 1, pero ese sí se lo supieron bien. Ok. Preguntas: ¿la mamá está procurando la felicidad de su hija o destruirla? Ay, Padre Santo, Dios, perdónalos. ¿Está la madre diciendo: ahora tengo que ver cómo destruir a mi hija? ¿Está queriendo ayudarla? ¿Y lo que le está diciendo es verdad o es mentira? Acaban de caer en su propia trampa. ¿Ustedes creen que Dios construye basado en confianza o en desconfianza? Por supuesto. ¿Los negocios crecen basado en confianza o desconfianza? Por supuesto. Así que si yo quiero por lo mejor para mi hija, debo enseñarle a que aunque alguien falló, puede que haya gente que no falle. Claro.
Porque entonces yo estoy transmitiendo por resultado de mi propio dolor una mentira que estoy colocando en el corazón de mi hija. Si mi hija me ama, va a tomar esa mentira como una verdad. Esto fue lo que dice el Salmo capítulo 73, versículo 15. Lo puedes poner rápido por si lo tienes, nada más por si las dudas. Debe ser Salmos capítulo 73, versículo 15. Dice: si yo actuaré como ellos, he aquí que a la generación de mis hijos engañaría, ¿no? Sí, perfecto. Si yo hablaré como ellos, a la generación de tus hijos engañaría. O sea, cuando, observen, porque esta es la historia de Asaf. Si una persona es herida de algo, si actúa mal, responde o reacciona mal, va a heredar a sus hijos una mentira o un engaño. Y engaño es creer una mentira por verdad y una verdad por mentira. Bueno, básicamente, regresemos al versículo de nuevo, por favor. Solamente que quería tener referencias bíblicas al respecto. Entonces, la hija ahora cree la mentira y la hija ya no puede confiar en ninguna persona en su vida. Ahora ya no puede confiar en una persona. ¿Eso afectaría su matrimonio? Sí. ¿Afectaría su trabajo? Sí. ¿Afectaría sus relaciones interpersonales? Sí. ¿Le afectaría como ser humano? Por supuesto. Ahora la hija ha saboteado su propio futuro porque ha tomado una mentira que emanó de la distorsión de las cosas y la perspectiva errónea que el dolor que tiene el poder de alterar en la realidad de un ser humano pudo ser transmitido para otra persona, que ahora el resto de su vida va a ser infeliz porque alguien recibió, hasta que aparece Jesús, que dijo: conoceréis la verdad y es la verdad la que te va a hacer libre. En fin, bueno. Entonces, ¿por qué es tan importante entender que el rey David dijo estas palabras? El rey David dijo: los consejos que no escuché son los que me permitieron alcanzar en mi vida el ser más que bendecido. Poder decirme fue más que bien. Significa que decidí no escuchar los consejos. Escuchen esto, porque el peor consejero de tu vida eres tú mismo. ¿Están aquí? ¿Cuántos han tenido malas experiencias? Levante la mano, ¿no? ¿Y qué tan seguido tenemos malas experiencias? Más de lo que quisiéramos, ¿o no? Sí, tenemos experiencias de todo tipo. Algunas son más malas que otras, pero las vivimos. El rey David dijo: esto es parte de la vida real. Gente a la que no le agradas, gente que quiere destruirte, o situaciones que quieren amargarte la existencia. En fin, pero lo que yo decidí, el rey David dijo, lo que yo decidí es que no iba a escuchar el consejo que una mala experiencia va a traer sobre mi vida. Porque si tú alineas tu corazón con las malas experiencias, vas a sabotear todo tu futuro. ¿Están aquí? Si el diablo se da cuenta que tú alineas tus decisiones con las malas, lo único que necesita el diablo es apretar ese botón. Cada vez que te estés acercando a la bendición de Dios, lo va a apretar y tú solito vas a sabotearte. Pero el rey David dijo: escuché los peores consejos, salieron de las malas experiencias. ¿Saben lo que significó para el rey David llegar y darse cuenta que nadie lo había mencionado en su propia casa? Que su papá no había dicho que él existía. ¿Entienden lo que puede pasar en la mente de una persona? Sí, me tocó vivirlo en carne propia con una tía, la hermana de mi madre. Mi abuelo fue un caos y terminó haciendo otra familia y se fue de la casa. Y un día mi tía, acaba de fallecer, ella tiene 95 años de edad, mi tía de joven se lo encontró de frente a mi abuelo, se lo encontró de frente y le dijo: papá, y él le dijo: yo no te conozco, le dijo, enfrente de su familia. Mi tía terminó amargada por años. Tú podías ver en su rostro que era tan difícil. Y cuando lo oías hablar de las personas y de los hombres, pero se robó años de su propia alegría y felicidad. Nunca alinees tu corazón con tus malas. No puedes tener un Dios bueno y alinear tu corazón con una mala experiencia. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Así que prefiero alinear mi corazón con las buenas. Sí, cuando tenemos
cuando chicos se van a casar, una de las cosas que yo le digo es, busca como una tarea formativa, de madurez, de crecimiento. Le digo, busca 5 matrimonios que veas que les está yendo muy bien, que ya tienen años de casados y que te gusta cómo se llevan. Invítales a un café y diles que te digan cómo lo lograron. Es mi tarea, se los dejo y ahí los suelto. Porque ¿saben qué pasa? La gente tiende a acercarse con la gente que les fue mal. ¿Me entendieron? Número 2. La siguiente fuente de los peores consejos de tu vida emanan de un error que cometemos todos imperceptiblemente y que debemos dejar de hacer. Porque Dios no dijo que así funcionara. Y es este: nunca pongas la responsabilidad de tu felicidad, alegría o gozo en los hombros de otro ser humano. ¿Están aquí? Nunca pongas la responsabilidad. Esto es un asunto fuerte, pero la fe hace eso. La fe hace que sepas que, como el rey David lo dijo en algún momento de tu vida, si mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogería. O sea, puede que mi papá y mi mamá fallaran, puede que yo mismo falle, pero uno de los grandes errores, ¿sabes cuándo lo notas? Cuando alguien se muere. Entonces, cuando alguien se muere, ves, me ha tocado muchas veces estar en entierros de personas cristianas que están diciendo, ay, mi vida ya no tiene sentido, ya para qué vivo, mejor llévenme a mí, yo debería estar muerto. ¿Entienden? ¿Significa que su dolor no es real? Sí, su dolor es real, pero la palabra pérdida es una palabra griega que significa la capacidad de alguien o algo de llevarse tu destino con él. Es lo que hace que el ser humano, cuando coloca responsabilidades sobre otras personas, es que emocionalmente pareciera que le estaríamos fallando a la persona, pero no. Piénselo bien. Yo estoy casado, tengo una esposa, tengo hijos. Mi esposa y mis hijos son la fuente de los recuerdos más hermosos quizá que pueda tener en toda mi vida, pero ellos no son la fuente de mi gozo. Dios es la fuente de mi gozo, y ellos no pueden producirme paz. Me pueden dar momentos felices, pero la fuente de mi paz es Jesucristo. Los frutos del Espíritu Santo son del Espíritu Santo. Si yo le digo a mi esposa que ella debe proveer o que ella debe producir lo que el Espíritu Santo debe producir, el día que la gente me falle, voy a colapsar. ¿Entendieron? Eso es lo que hizo el rey David. ¿Cuánta gente le falló a David? Un montón. ¿De cuánta gente se vengó? De nadie. ¿Entendieron? De hecho, hizo todo lo contrario. Cuando Saúl estaba muerto y él ya estaba en el trono, dijo, ¿hay algún descendiente de Saúl? Quiero que coma en la mesa conmigo. Significa, no permití que el odio de Saúl sobre mi vida me amargara la existencia, porque he decidido que voy a morir siendo bienaventurado en esta tierra. Quiero morir diciendo, me fue más que bien. Número 3. El tiempo se me está yendo. ¿Me regalan 10 minutos más? Número 3. Estoy en el punto 1 del 1. La tercera cosa que se convierte en una fuente de malos consejos es lo que el ser humano le llama su alma gemela. Aleluya. Las almas gemelas. ¿Cómo te diga las almas gemelas? Aquí voy. Cuando una persona tiene una mala experiencia, su mente, corazón buscan en un radar personas que les haya pasado lo mismo. ¿Están aquí? En la vida social hay grupos de ayuda al respecto. Un alcohólico busca personas que también hayan vivido lo mismo, ¿no? Una persona tiene una enfermedad y busca grupos de ayuda de personas que tienen la misma enfermedad. Es un asunto de apoyarse. Pero cuando hablamos de las malas experiencias, el ser humano tiende como un radar,
es un asunto del espíritu de los seres humanos, está en la naturaleza humana. El espíritu da testimonio al espíritu de lo que somos, eso dice la escritura. Así que cuando una persona está desanimada, y pasa igual que cuando llevas a tus hijos a la escuela por primera vez, llévalos y tú vas a ver que aunque entran todos los niños por primera vez, a los 3 días todos los relajientos están sentados de un lado, todos los estudiosos del otro, ¿o no? ¿Por qué se sentaron como grupitos? ¿Los sentó así la maestra? No, su espíritu se conectó con el espíritu de la... ¿Están aquí? Muy bien, síganme con cuidado. Imagina que una persona se desanima y entonces se desanima por algo en el trabajo o en la iglesia, y entonces parece mentira, como por arte de magia, pero no es magia, es que los espíritus se conocen el corazón de una persona, y entonces de repente hace amistad con otro que también está desanimado, ¿no? Es que estoy enojado con el líder por esto y por esto y por esto. Ah, fíjate que yo también me enojé con mi líder por esto. Interesante, ¿no creen? Mañana ya están haciendo reuniones de oración en su casa. Muy espiritual. Pero voy a decirles cuál es el riesgo ¿cuál es el riesgo? Es por eso que dijo los consejos que no seguí. Y voy a explicar eso. Cuando una persona tiene una condición, diga conmigo, condición, tu naturaleza humana busca a alguien que retroalimente tu condición para que no tengas que cambiar. Podemos probarlo con la escritura y podemos probarlo con la naturaleza humana. Hay una historia muy famosa que prueba mi punto y que prueba este principio. Es la historia de Bartimeo. Diga conmigo, Bartimeo. Bartimeo el ciego, ¿lo recuerdan? Bueno, el libro de Mateo dice, no recuerdo bien la cita con exactitud, pero la Biblia dice en el libro de Mateo el que cuenta la historia, 2 personas cuentan la historia, pero Mateo dice que había 2 ciegos en el camino, que no podían llegar a Jerusalén, que era donde querían llegar, y que habían salido de Jericó, pero estos 2 ciegos, y yo lo primero que dije es, ¿para qué carambas un ciego quiere otro amigo que está igual de ceguetas que él? ¿Por qué están a la mitad del camino? ¿Por qué están afuera del camino? ¿Por qué no están en la ruta a su destino? ¿Por qué los han logrado dislocar o sacar de su destino? Ellos ya habían salido de Jericó, que representan fortalezas espirituales, iban hacia Jerusalén, que representa el destino divino. La Biblia lo explica así, por eso la Jerusalén celestial. Pero están parados justo a la mitad del camino, pues porque uno es ciego y su mejor amigo está peor que él. Sí, cuando un ciego se agarra de amigo otro ciego, lo único que está buscando es que alguien le dé argumentos para no avanzar. Sí, no, la verdad es que sí está ciego. No, si tú también estás ciego, sí, ya lo veo. Entonces, llegaron tarde al chiste. Pero mira lo que te voy a decir. La realidad es que ¿qué podemos esperar nosotros si estamos ciegos? Bueno, si tú estás ciego y yo estoy ciego. Sí, había 2 viejitas que iban a nuestra congregación, 2 viejitas que iban a la iglesia. Venían como de 1.5 horas de distancia en transporte público, llevaban bastón, ya eran muy viejitas, y horas extras yo creo ya. Y ellas llegaban a la iglesia y yo les decía, les tenía mucho cariño, la verdad. Y les decía, ¿qué hacen viniendo hasta acá si les podemos encontrar una iglesia a la vuelta de su casa? No, pastor, nosotros amamos nuestra casa, venimos hasta acá. Pero le digo, ¿cómo le hacen? Y me dice, pues mire, ella está sorda, yo estoy ciega, así que yo oigo y ella ve, y ya juntas llegamos a la casa. Sí, sabiduría pura en la congregación. Entonces, ¿por qué cuando estás desanimado no buscas a alguien que esté animado? Entonces, ¿por qué cuando te sientes triste no buscas a los que están alegres? Buscas a los que tienen tus mismas condiciones. La razón por la que me fue más que bien es porque cuando la cosa estaba complicada, busqué a los que tenían lo que yo no tenía, a los que estaban viviendo lo que yo no estaba viviendo, porque necesitaba algo. Por eso cuando mi bebé murió, no fui al panteón con los demás, me fui a la casa de mi Dios, donde estaban los que adoran. Para que me vaya más que bien, tengo que ser muy sensato con qué consejos escucho y qué consejos no escucho. Puede ser que tú tengas el mismo problema y me hagas sentir como que me comprendes. ¿Están aquí?
Le pasa a los chavos. Le pasa a los chavos y nos pasa a todos en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Y decimos, es que es mi alma gemela porque sí me comprende. No seas bruto. Es que tiene los mismos problemas. ¿Están aquí? El rey David tuvo que ser muy cuidadoso de esa parte. Hubo gente que le dio ciertos consejos que David dijo, Uno le dijo, ¿quieres que le corte la cabeza a ese cuate y te traiga la cabeza por haber hablado mal de ti? Le dijo, no, gracias, no, gracias. Yo no sé si Dios se lo está permitiendo, pero gracias por tu consejo muy amable, pero no necesito asesinos seriales a mi lado. No vine para matar personas. Sí, bienaventurado el varón que supo qué consejos no seguir en la vida. Podríamos hablar por horas de la segunda y la tercera, pero hay 3 cosas vitales. David las dijo. Los consejos que no permitiste escuchar no venían de otras personas, venían de tu propio corazón. Tienes que aprender a decirle no a los consejos que salen de tu propia cabeza y van hacia tu alma. Ya no vale la pena servir a Dios. Ya no vale la pena esforzarme. Los consejos que no, maldice a Dios y muérete. Estás avergonzando a Dios danzando delante de los demás. Ya no te van a despreciar. No estoy buscando la aceptación de este mundo. Ya Dios me aceptó en la cruz del Calvario. No necesito que el mundo me acepte. ¿Están aquí? Bienaventurado. Tengo que tomar una decisión. O termino mis días diciendo me fue más que bien, o termino mis días enojado con la vida, las personas, las cosas. Y he decidido que voy a morir con mi corona puesta y con gozo sobre mi cabeza. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Quiero terminar con esto. Tomen nota, si pueden, o escúchenlo con calma. Hay 3 cosas que David administró mejor que nadie. Mejor que nadie. Mejor que nadie. Y Jesús lo hizo de manera magistral, impecable. Que producen en un hombre su máximo y le hace llegar lo más lejos posible en la vida. David y Jesús administraron sabiamente 3 cosas: su tiempo, sus relaciones y sus fuerzas. ¿Cuáles son? Sus recursos, sus fuerzas. Las administraron sabiamente. Las personas con las que convivía. ¿A dónde corría David cuando tenía problemas? A ver a Samuel. ¿O no? Necesitaba oír una palabra del cielo en su vida. Y siempre le funcionó. Siempre funcionó. 3 cosas tenemos que administrar. Nuestro tiempo, diga conmigo tiempo. Por eso el enemigo más grande de un ser humano con respecto al tiempo, lo que te saca de tu tiempo, correcto, es la prisa. ¿Es qué? Giesi, no era tu tiempo de tomar esos vestidos. Un día te los iban a traer y te los iban a dar, iban a ser tuyos. Pero no era tu... Tenías prisa. La prisa convierte la visión en ambición en la naturaleza humana. La constancia y la disciplina hace que la visión permanezca mientras tu carácter es formado. ¿Están aquí? Ambición es bendición sin formación. Ambición es visión con prisa. Ambición es resultado sin proceso. El rey David dijo, no puedo evitarlo. Sé lo que tengo que vivir, sé lo que voy a atravesar, pero hay una sola cosa que puedo escoger, y esto tú lo puedes escoger. Puedes morir, y cuando el día que tengas que partir decir,
fui bienaventurado en esta vida. Decir, me fue más que bien. Le fue más que bien a mi familia. Le fue más que bien a mi casa. Y nos fue más que bien como iglesia. ¿Qué administramos? 3 cosas. ¿Cuáles son? Relaciones y fuerzas o recursos. Ahí están. No quiero morir sentado, estancado. No quiero terminar mi vida estancado porque estoy enojado con la vida por lo que he vivido. Puedo salir de ahí. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Un momento, ponga su mano en su corazón. Sube el volumen un momento más, un poquito más, si eres tan amable. Sube el volumen un poco más al teclado. Padre, que cada una de las personas que estén aquí puedan experimentar y vivir. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a los consejos destructivos. Renunciamos a los consejos que han salido de nuestra propia mente. ¿Alguien puede poner su mano en su cabeza por un momento? Es un acto muy meramente simbólico y decir, renuncio a los consejos erróneos de mi propia mente. Y la otra mano está en su corazón y renuncio a los consejos equivocados que han salido de mi propia alma, que han emanado de mí mismo, tratando de sentarme, estancarme, tratando de hacer que deje de servir a mi Dios. Hay personas aquí en este día que han dicho, yo ya no voy a servir en la iglesia. Sí, ¿te das cuenta? Y tú puede ser, hay argumentos legítimos. Obviamente si estás enfermo y no puedes, es entendible, no negamos la realidad, pero cuando emana de un enojo, o emana de dolor, o emana de la herida, es el enemigo queriendo que termines estancado en la vida, contaminando el resto de tu ser, y quizá termines contaminando a alguien más. Pero no naciste para eso, naciste para ser bienaventurado en esta vida. Naciste para darte cuenta que si una persona como David lo logró, en ti también va a suceder, porque tienes al mismo Dios en tu vida y esa misma palabra. Posible esta es la primera vez que vengas y este día alguien que te ama, o alguien para quien eres valioso, alguien para quien eres una persona importante, te dijo, ven, te quiero invitar a un lugar. Conocimos a Jesús y nuestra vida cambió por completo. Conocimos a Cristo y nuestra manera de ver la vida tomó un giro de 180 grados. Conocimos al Señor y nuestra mente fue transformada, nuestra alma fue sanada y nuestro espíritu fue vivificado. Jesús es la respuesta de tu vida. Jesús es el mejor consejero y su palabra es su consejo puesto en letra para ti y para mí. Por eso amamos la Biblia, porque en ella está todo lo que necesitábamos para llegar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ore conmigo en voz alta. Señor Jesús, renuncio a los consejos que erróneamente le he dado a mi propia vida. Sana mi corazón y aconséjame tú, en el nombre de Jesús. Amén. Tome la mano de la persona que está a su lado por un momento y bendígala por un instante. Sí, dile, Señor, rodéala de las personas correctas. Y Padre, aparta las personas que pueden ser perjudiciales de su vida, y rodéala de la gente correcta para que escuche el consejo que tenía que escuchar, Señor, en el futuro. Alguien necesita orar por sus hijos. Ore, Señor, rodea a mis hijos de las personas correctas, y rodea a mi esposo de las personas correctas, y rodea a mi esposa, y rodea a mi familia, y rodea, Señor, a tu casa de la gente correcta, que escuche el consejo de tu palabra, que puedan escuchar, que sean quitados del estancamiento, que sean quitados y sanados del dolor y de lo que están viviendo, y que puedan llegar a donde tú querías que llegaran en esta vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.